Vamos a tratar este día los conceptos básicos de microbiología. Nuestra agenda. Buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que es la clase anterior. Unos pequeños conceptos que necesito estén en claro. Vamos a desarrollar el tema de hoy y dudas y preguntas para el final. Como habíamos visto en la clase introductoria, la microbiología se encarga del estudio de los pequeños microorganismos. Y esta clase vamos a tratar la definición de microbios o microorganismos. Estos son un grupo extenso de seres vivos, pero son tan pequeños que necesitamos del microscopio electrónico para observar. Estos se pueden encontrar solitos de una sola célula o unidos formando colonias. Estos microbios o microorganismos son células procariotas. ¿A qué me refiero con células procariotas? Que su material genético, sea ARN, ADN, está mezclado dentro de la célula, no está organizado para formar un núcleo y que esté rodeado de membrana celular. La microbiología ha clasificado los microorganismos en 4 categorías para facilitar el estudio de estos. ¿Cuáles son estas 4 categorías? Son los virus, bacterias, hongos y parásitos. Los virus. Aquí les traigo el ejemplo del COVID-19, visto a microscopio electrónico de alto poder. Aquí aproximadamente está a 10,000 objetivos. O sea, la visión de este virus, como los virus son los más chiquititos, la amplía a 10,000 veces, 10,000 objetivos. Los virus son muy pequeños y son los seres o microorganismos más sencillos que existen en el ambiente. Y nuevamente, como les repito, no son visibles a simple vista. Necesitamos el microscopio electrónico. Con respecto a las bacterias, son seres vivos unicelulares y son procariotas. Son los más simples. Las bacterias son los microorganismos más simples que existen en el planeta. Ya con los hongos ya tenemos que están constituidos de una célula eucariota, están más organizados. ¿A qué me refiero con eucariota? Ya su ADN, ARN está organizado para formar un núcleo, el cual está rodeado de membrana celular. Y los parásitos. Los parásitos pueden ser microscópicos y macroscópicos. ¿A qué me refiero con parásitos microscópicos? Son aquellos que necesitan el microscopio electrónico de alto poder para poder ser vistos. No pueden ser vistos con microscopio compuesto simple. Los parásitos macroscópicos son los gusanos, sean estos helmintos y trematodos, o sea, los gusanos. Y los parásitos son aquellos que viven a expensas de otro para poder subsistir. ¿Cómo se nutren los microorganismos? Como dijimos en la clase introductoria, los microorganismos son seres pequeños, pero son seres vivos que existen en el ambiente. Por lo tanto, su nutrición va a ser igual a cualquier otro ser vivo.
Así que vamos a encontrar microorganismos autótrofos y microorganismos heterótrofos. Microorganismos autótrofos, aquellos que son capaces de fabricar su propio alimento. Entre ellos vamos a encontrar algunas bacterias demasiado pequeñas y algas. Entre estas algas están las algas fotosintéticas. Entre los heterótrofos son que comen otros seres vivos. Entre ellos están las bacterias descomponedoras, las que destruyen el tejido vivo. Y pueden producir oxígeno, pueden producir nutrientes que se absorben a la tierra, por la tierra a través de y absorbidas por la planta para ser reutilizadas. El tamaño que tienen estos microorganismos. Los microorganismos más pequeños que existen en el ambiente son los virus. Los virus oscilan de un tamaño de 0.4 nanómetros a 5 micrómetros. Es por eso que nosotros necesitamos el microscopio electrónico de alto poder para observar. Las abreviaturas de nanómetro es NM, que es igual a 10 a la menos 9. Esta escala es a nivel de microscopio y cómo lo expresan los microscopistas o microbiólogos. Y para ponerlo en cifras numéricas es 0.9 ceros y se pone la cifra del número. Y cuando yo les dije que los virus pueden llegar hasta 5 micrómetros, esta es la abreviatura y equivale a 10 a la menos 6, o sea, 0.60 y pongo la cifra numérica. La escala aquí en la imagen es una representación de la molécula más chiquitita, que puede ser el agua, puede ser el oxígeno, hasta la célula animal y vegetal, que son los más grandes. Para los virus utilizamos el microscopio electrónico. Para las células más organizadas, como son la célula animal, vegetal, los tejidos, necesitamos el microscopio óptico simple. ¿Cómo se reproducen estos microorganismos? Los microorganismos se reproducen de manera asexual y sexual. De manera sexual es la propia célula la que se va a dividir para producir una célula hija de iguales características y de igual constitución. Esta célula hija va a tener la misma función, los mismos elementos y material genético de la célula madre. Es la propia célula la que se reproduce. Caso contrario, a nivel sexual. Aquí se encuentran dos células de la misma especie, las cuales se unen y comparten su material genético para producir otras dos células iguales entre sí, con el mismo material genético y los mismos componentes o organelos de ella, son idénticas. ¿Qué factores ambientales influyen en el crecimiento de los microorganismos? Tenemos lo que es la temperatura, los nutrientes, el tiempo, el pH, la disponibilidad del agua y el oxígeno. Con respecto a los nutrientes, los microorganismos necesitan de nutrientes para poder sobrevivir. Más que todo,
los nutrientes que más necesitan es proteína y azúcar. Entre más proteína y más azúcar puedan obtener ellos del ambiente, mayor es el crecimiento de estos microorganismos. Con respecto a la temperatura, se ha visto que los microorganismos son altamente sensibles a los cambios de temperatura. Entre algunos de estos microorganismos se ha visto que se pueden destruir en punto de ebullición. El punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Y se ha visto que algunos se destruyen. Igual es el caso cuando someto a temperaturas de congelamiento. Pero allí hay una pequeña excepción. Se ha tenido evidencia de que no todos los microorganismos en estado de congelación se mueren, se destruyen, sino que viven. Se ha visto que pueden sobrevivir a menos 20 grados Celsius o más. Así se ha encontrado por los científicos que viven. De ahí, con respecto al pH, los microorganismos poseen pH igual que todos los seres vivos. Y se sabe que su pH puede llegar hasta 6, o sea, un pH ácido. Casi siempre no viven a pH básico o pueden estar en un pH neutro. ¿A qué me refiero con el pH? El pH es una escala que va de 1 a 14. Esa es la escala. Y se considera pH ácido de 1 a 6 antes de llegar al 7, porque el 7 es pH neutro. De 8 a 14 es pH básico. ¿Cómo influye el pH en el microorganismo? Influye en la velocidad de crecimiento de este microorganismo. Disponibilidad del agua. Se ha visto que hay algunos mohos y levaduras que necesitan la mínima cantidad de agua para poder crecer. Como les repito, ejemplo de ello es el moho y la levadura. Si lo queremos experimentar, pues colocamos un pedazo de pan en una bolsa de plástico, la cerramos y la poca humedad que posee este pedazo de pan con los días van ustedes a observar que empieza a crecer una cosa negrita, una cosa verdecita. Eso es el moho. ¿Y de qué se está alimentando? Se está alimentando de los nutrientes que posee ese pan, que es el almidón, y ellos están convirtiendo el almidón en azúcar para poderse nutrir. Con respecto al oxígeno, el oxígeno va a influenciar a los microorganismos en la velocidad de multiplicación. Entre mayor oxígeno ellas tengan, mayor se van a poder multiplicar y reproducirse. Las ramas de la microbiología ha dividido en cuatro grupos a los microorganismos para poderlos estudiar con mayor facilidad. De las ramas de la microbiología está la bacteriología, que estudia las bacterias y las bacterias más antiguas llamadas arqueobacterias, y la micología, que estudia los hongos. Los hongos van a ver unicelulares y filamentosos como hongos pluricelulares, que son los honguitos, las setas que ven. Y la virología, que es el que estudia los
virus o los parásitos intracelulares. Ejemplo de un virus intracelular o un parásito de un virus intracelular es el COVID-19. El COVID-19 para poder vivir necesita penetrar a la célula, porque él solo no puede generar sus propios nutrientes y necesita de un huésped. Y la virología es la rama de la microbiología que más ha ayudado actualmente a lo que es la medicina. De ahí tenemos la parasitología, entre ellos vamos a encontrar los protozoos, que son microorganismos y seres unicelulares, por lo tanto son procariotas. Las células no tienen su material genético bien definido. Y de allí están los metazoos pluricelulares y también los helmintos, mejor conocido como los gusanos. Y más popular, ejemplo de ellos, son Ascaris lumbricoide o la solitaria, llamada también tenia.